Hola, estudiantes de primer año de bachillerato, sean bienvenidos a la clase de estudios sociales y cívica, en la cual continuaremos desarrollando los contenidos correspondientes a la unidad número 1. Continuamos trabajando con el capítulo número 3 sobre el método de investigación científica y este día corresponde el contenido 3.3, el cual se titula la elaboración del marco teórico, parte 1. Una vez planteado el problema de estudio, el siguiente paso consiste en sustentar o fundamentar teóricamente el estudio, etapa que algunos autores llaman elaborar el marco teórico. Esto implica analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes en general que se consideran válidos para el correcto encuadre del estudio o de la investigación. Pero, ¿qué funciones y etapas tiene un marco teórico? El marco teórico cumple diversas funciones dentro de una investigación, entre las cuales destacan cinco. En primer lugar, ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. En segundo lugar, orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. En tercer lugar, amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que se centre en el problema evitando desviaciones del planteamiento original. En cuarto lugar, conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad. Y en quinto lugar, dota de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Muy bien, ahora estaremos detallando la elaboración del marco teórico y cómo ésta comprende dos etapas. La primera de ellas sobre la revisión de la bibliografía de otros materiales que pueden ser útiles para los fines del estudio. La segunda hace referencia a la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Vamos a estar revisando con detenimiento a continuación cada una de ellas. En primer lugar, la revisión de bibliografía. Consiste en detectar, obtener y consultar los libros, revistas u otros materiales impresos que pueden ser útiles para los propósitos de investigación, de donde se debe extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe al problema de investigación. Hay tres tipos básicos de fuentes de información para llevar a cabo la revisión de la bibliografía, como bien se nos muestra acá en la presentación. La primera de ellas es las fuentes primarias o fuentes directas, como también se le conoce, las cuales constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica y proporcionan datos de primera mano. Un ejemplo de estas son los libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis, documentos oficiales, informes de organismos, artículos periodísticos, testimonios y documentales. En segundo lugar, como bien mencionábamos, ya tenemos las fuentes secundarias, las cuales son compilaciones, resúmenes y referencias bibliográficas, que son listados de fuentes primarias, publicadas en un área del conocimiento en particular. Y por último tenemos las fuentes terciarias. Se trata de documentos que comprendían nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, conferencias y simposios, títulos de reportes con información gubernamental, catálogo de libros básicos que contienen referencias y datos bibliográficos, y nombres de instituciones nacionales e internacionales al servicio de la investigación. La revisión de la bibliografía puede iniciarse directamente con el acopio de las fuentes primarias. Eso ya es externo a la descripción de cada una de las fuentes, situación que ocurre cuando el investigador conoce su localización, se encuentra familiarizado con el campo de estudio y tiene acceso a ellas. Es recomendable iniciar la revisión bibliográfica consultando a uno o varios expertos en el tema y acudir a fuentes secundarias o terciarias para de este modo localizar y recopilar fuentes primarias, que en última instancia es el objetivo de la revisión de la bibliografía. Ya identificadas las fuentes primarias pertinentes, es necesario localizarlas físicamente en las bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, videotecas u otros lugares. Una vez que se han localizado físicamente las fuentes primarias de interés, se procede a consultarlas. El primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad para nuestro marco teórico específico y desechar las que no sirven. A veces una fuente primaria puede referirse a nuestro problema de investigación, pero no sernos útil, porque no enfoca el tema desde el punto de vista que se pretende establecer.
En todas las áreas del conocimiento, las fuentes primarias más utilizadas para elaborar marcos teóricos son libros, revistas científicas y ponencias o trabajos presentados en congresos, seminarios y otros eventos similares. En el caso de los libros, para delimitar su utilidad por cuestión de tiempo, conviene comenzar analizando la tabla o índice de contenido y el índice analítico de materias, los cuales proporcionan un panorama muy amplio sobre los temas tratados en la obra. Tratándose de artículos de revistas científicas, lo más adecuado es revisar primero el resumen y, en caso de considerarla de utilidad, revisar las conclusiones, comentarios o discusión final del artículo o, en última instancia, todo el artículo. Una vez seleccionadas las referencias o fuentes primarias útiles para el problema de investigación, se revisan cuidadosamente y se extrae la información necesaria para integrarla y desarrollar el marco teórico. Al respecto, es recomendable anotar todos los datos completos de identificación de la referencia. Muy bien, estaremos detallando ahora que existen diversas maneras de recopilar la información extraída de las referencias. Algunos autores sugieren el uso de fichas, perdón. Sin embargo, la información también puede recopilarse en hojas sueltas, libretas o cuadernos. La manera de recopilarlas es lo de menos. Lo importante es que se extraigan los datos y las ideas necesarias para la elaboración del marco teórico. En algunos casos, únicamente se extrae una idea, comentario o cifra. En cambio, en otros se extraen varias ideas, se resume la referencia o se reproducen textualmente partes del documento. Muy bien, estaremos detallando ahora lo que son algunas reglas de referencia bibliográfica. Iniciando con los libros. En cualquier caso, resulta indispensable anotar la referencia completa de donde se extrajo la información según el tipo de que se trate, apellido y nombre del autor o autores o del que está al cuidado de la edición, título y subtítulo de la obra, número de la edición, lugar de la edición, editor o editorial, fecha de edición, número de página y, si es el caso, número de tomos de que se compone la obra. Traducción: si el título estaba en una lengua extranjera y existe traducción al español. Se especifica el nombre del traductor, el título en castellano, el lugar de la edición, el editor, la fecha de edición y eventualmente el número de páginas. Con respecto al título y subtítulo de la obra que ya mencionábamos, esto debe colocarse en cursiva. Muy bien, en cuanto a los artículos de revistas, se debe colocar apellido y nombre o nombres de los autores o del autor, título y subtítulo del artículo o del capítulo. Eso se coloca entre comillas. Nombre de la revista y número del fascículo, volumen y año, y la página donde comienza el artículo y página donde termina. En cuanto a los artículos periodísticos, debe colocarse apellido y nombre o apellidos y nombres del o de los autores o autor, título y subtítulo del artículo, el cual también se debe colocar entre comillas. Nombre del periódico, sección y página o páginas donde se publicó y día y año en que se publicó. Eso en cuanto a los artículos. En cuanto a las tesis y disertaciones, se debe colocar el apellido o apellidos y el nombre o nombres del o de los autores o autor, título y subtítulo de tesis o disertación, lo cual va colocado en cursiva. Y además también se debe colocar el departamento académico o facultad de institución de educación superior donde elaboró la tesis y el año en que se elaboró. Muy bien, nos quedamos hasta aquí entonces. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.